Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 10 algunos versos. Si lo tienen pueden decir amén. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hemos titulado a esta reflexión Crisis de Fe. Y cuando uno habla de crisis, creo que es oportuno definir básicamente lo que la palabra crisis significa. Busqué en varias fuentes y encontré una definición como esta. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Otra definición dice: una crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución. Una crisis es un cambio que altera el desarrollo normal de la actividad que sea. Hay crisis, por ejemplo, financieras. Una crisis financiera es cuando de repente su situación financiera cambia bruscamente. Usted estaba organizado de una manera y se sostenía de una manera, pero de repente perdió el trabajo y ya no entra el dinero que entraba. Ya no tiene para pagar los servicios, ya no tiene para cumplir con sus responsabilidades y comienza a endeudarse producto de una crisis financiera. Es posible que eso lo lleve al colapso económico y cuando viene a ver tiene una deuda impagable. Una crisis de carácter financiero. Pero está la crisis de salud, cuando de repente su salud se daña y le detectan un problema
que ya le impide desenvolverse naturalmente. Ya no puede comer como comía porque ya su aparato digestivo está enfermo. Eso es una crisis de salud. Ya no se puede mover como se movía porque algo alteró la normalidad en su vida y ya tiene una crisis de salud. Hay crisis de diferentes tipos. Hay crisis política. Cuando de repente la normalidad de un país o de una organización política se altera. Hay una crisis política porque se hicieron elecciones y ahora no se sabe quién ganó, o quien ganó no lo quieren reconocer y no se sabe si habrá presidente o no habrá presidente al final. Eso es una crisis política. O están haciendo huelga y dicen que hasta que el presidente no renuncie no terminan de hacer huelga. Eso son crisis políticas. Se altera el desarrollo normal. Hay cambios bruscos que desatan una serie de acontecimientos que alteran la normalidad. Pero también hay crisis de fe. Crisis de fe. Pastor, ¿y qué es una crisis de fe? Es cuando la fe o la vida espiritual de una persona es sometida a fuertes presiones y como consecuencia esa persona comienza a dudar de lo que ha creído o piensa que se ha equivocado simplemente porque está sufriendo un hecho doloroso en su vida. Llega a pensar que Dios no le ama, que Dios no existe, que Dios no está interesado en su vida porque no hizo nada para evitarle sufrir ese cambio, esa situación. Las crisis de la vida generalmente son el preámbulo de las crisis de fe. Cuando uno sufre una crisis financiera y esta se prolonga en el tiempo, uno empieza a dudar de las promesas de Dios. Entra en crisis espiritual. ¿Por qué? Porque Dios debe saber que yo estoy necesitado y mira lo que estoy sufriendo. Cuando entramos en una crisis de salud, muchas veces caemos en crisis espiritual. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué a nosotros precisamente nos tocó sufrir esa dolencia, ese problema que estamos sufriendo, cuando hay millones de gente mala, pecadora, que no reconocen a Dios, que están sanos. Generalmente las crisis de la vida desatan situaciones de crisis de fe o crisis espiritual en nosotros. Si uno hace un recorrido por la Biblia, va a encontrar varios y poderosos hombres de Dios que pasaron por crisis espirituales o de fe debido a situaciones bien difíciles en su vida. Y eso es importante saberlo porque a veces uno cree que los grandes hombres, los grandes protagonistas de los hechos épicos en la Biblia no vivieron las situaciones que tú y yo podemos estar viviendo. Y yo creo que es importante conocer, por ejemplo, si nos vamos a la palabra, encontramos a un profeta como el profeta Elías, el profeta de fuego, el hombre de poder. Elías, cuando es amenazado por Jezabel, la poderosa esposa del rey Acab, Elías sufre temor. Jezabel, al saber que Elías había avergonzado y fusilado a sus profetas allá en el reto del Monte Carmelo, prometió públicamente que en 24 horas o menos lo iba a matar. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3, que Elías se vio en peligro, se fue huyendo para salvar su vida, y al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó a su criado y luego se fue a caminar por un día por el desierto, se sentó debajo de un enebro y en un momento de frustración extrema le dice al Señor: basta ya, Jehová,
quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Elías cayó en crisis frente a la amenaza de esa mujer malvada. Él sabía que tenía poder, él sabía que era mala, y él sabía que lo más probable era que ella pudiera cumplir su amenaza, matarlo. Y él cae en crisis, sumergido en una crisis por ese temor. Era un hombre de Dios, pero estaba en medio de una crisis de fe debido a una crisis de seguridad en su vida. Si buscamos en la vida de Moisés, otro gran hombre de Dios, el gran libertador del pueblo judío, es curioso, pero durante el Éxodo Moisés tuvo muchas situaciones difíciles que enfrentar con ese pueblo que estaba liderando. Y hubo un par de ocasiones que yo quiero solamente citar que lo hicieron estallar y caer en crisis. En Éxodo 32, verso 15 en adelante, Moisés venía bajando del monte donde Dios le había entregado las tablas de los 10 mandamientos. Tablas que habían sido escritas con la mano y el dedo de Dios, dice la Biblia. Y Moisés viene llegando al campamento donde está el pueblo esperándole y oyó ruido. Josué le dice: hay gente gritando, hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le dice: Josué, no es ruido de grito de victoria ni de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio al becerro de oro que había hecho con sus manos Aarón y las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Tronó el hombre más manso de la tierra. Entró en crisis y arrojó las tablas de su mano y la hizo pedazos al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió. Yo no sé cómo lo hizo, me imagino que buscó una mandarria y lo picó y le entró a mandarriazo. La Biblia no entra en detalle, pero dice: lo molió hasta reducirlo a polvo y lo echó sobre el agua e hizo que se bebieran el agua con el polvo. Y era el más manso de la tierra. Entró en crisis. Entró en crisis. ¿Por qué? Indignación. Un pueblo que Dios había hecho todo por ellos. Y ellos sabían que Él estaba hablando con Dios y que Dios tenía palabra para ellos. Y en la espera, en vez de estar en comunión, esperando lo que venía de Dios, se hicieron un becerro para adorarlo y hacer fiesta y hacer sus bacanales en lo que el hombre de Dios regresaba. Hubo otra crisis en la vida de Moisés que lo hizo perder el privilegio de entrar en la tierra prometida. Ya en Éxodo 17, acamparon en Refidín donde no había agua para que el pueblo bebiera, y el pueblo vino donde Moisés diciéndole: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dice: ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué hiciste subir de Egipto a este pueblo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados aquí en este desierto? Entonces Moisés, en crisis, le dijo a Jehová: ¿qué haré con este pueblo? Poco le falta para que me apedreen. Y Jehová respondió: pasa adelante, toma contigo algunos ancianos, toma también en tu mano la vara, golpea el río y ve, allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que bebe el pueblo. Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masad y Meriba. Altercado, confrontación con Dios por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová en aquel lugar. Dice Deuteronomio 32:50 que esa última crisis o esa crisis le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida.
Ahora, lo lindo del caso de Moisés y el mismo Elías es que la superaron. Moisés superó y pudo terminar siendo el hombre de Dios. No entró a la tierra prometida, pero terminó siendo el instrumento de Dios. Perdió un privilegio por causa de su crisis, pero al final se recuperó. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento también el caso de Pedro, que pasó por una poderosa crisis de fe cuando Cristo fue arrestado. Lo negó 3 veces, todos conocen la historia. Luego fue restaurado y terminó siendo el poderoso hombre de Dios que estaba llamado a ser. Algunos superan las crisis, otros mueren en los procesos de crisis, como fue el caso de Judas, que cayó en una crisis, vendió a Cristo y cuando vio la verdad se frustró y se quitó la vida. Pudiéramos mencionar la crisis de Sansón, allá en el libro de los Jueces también, que terminó avergonzado. Entró en crisis y terminó mal, no la superó. ¿Cuál es la idea central en todo esto que he citado? Todos podemos en algún momento de nuestra vida experimentar una crisis de fe o espiritual. Hay situaciones que nos mueven el piso. Hay situaciones que nos sorprenden. Hay batallas para las que no estamos preparados. Hay experiencias tan dolorosas que creemos que no somos capaces de resistir. Hay experiencias que nos mueven los cimientos. Y la idea central en primera instancia que el Espíritu Santo puso en mi corazón fue esta: todos podemos en algún momento de nuestra vida experimentar una crisis de fe o una crisis espiritual como consecuencia de una crisis de salud económica, familiar, etcétera. Pero lo importante, o lo más importante, es que, número uno, las crisis de la vida no están llamadas a destruirnos. No estamos llamados a morir en el proceso de crisis. No debe una crisis abortar el propósito de Dios para nuestra vida. Lo que Dios está esperando es que nosotros superemos la crisis. Porque esa experiencia debe convertirse en nuestra promoción espiritual y no en nuestra tumba. Eso es lo que Dios espera de las crisis en nuestras vidas. Las crisis nos van a llevar a conocer a Dios en otra dimensión. No me canso de repetir eso. En medio de las crisis vas a conocer el amor de Dios como en ninguna otra etapa de tu vida. En medio de una crisis vas a conocer la provisión de Dios como en ninguna otra etapa de tu vida. En medio de una crisis vas a conocer el poder sanador del Dios de la Biblia. En medio de una crisis vas a conocer el poder de su fuerza para vencer a tus enemigos. Como un hermano me decía anoche en Higüey, estoy contento, pastor, el Señor puso mis enemigos en la palma de mi mano. Pero si no viene esa crisis, nunca verás a ese Dios que pelea por ti. Las crisis nos llevan a conocer a Dios en otra dimensión. El apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, sobre todo en este capítulo 9 y 10, está aconsejando a los hermanos corintios sobre 2 errores que estaban cometiendo en su vida espiritual. 2 grandes errores, pudiéramos clasificarlos en más, pero yo los sincronizo o los redondeo en 2 grandes errores. El primero
la negligencia. Y el segundo, la falsa seguridad o la autosuficiencia que mostraban en su vida espiritual. Y la preocupación de Pablo es porque estos dos errores producen fracaso en gente que ama a Dios, en gente que desean servirle a Dios. Pero al cometer estos errores se descuidan y terminan dominados por los deseos de la carne y la manipulación del diablo. Y quiero hacer una aclaración en este punto. Muchas veces creemos que estamos obligados a morir en la crisis, como decía ahorita. Y vino la crisis. No, es que a mí es el único que me ha pasado esto tan terrible. Nadie ha vivido lo que yo he vivido. Déjame decirte que si te pones a investigar, te vas a dar cuenta que hay gente que ha vivido experiencias mucho más dolorosas que las tuyas y no murió en el proceso. Así que siempre habrá alguien que ha sufrido más que tú. Déjate de estar con esas palabras de conmiseración y esas palabras de autocompasión, lamentándote de ti mismo. Hay gente que ha sufrido más que tú. Hay gente que tiene pruebas más difíciles que la tuya. Hay gente que tiene procesos más incómodos que lo que tú estás pasando. Por lo tanto, deja de autocompadecerte y enfócate en superar ese proceso con la ayuda del Señor. Estos dos errores que Pablo señala producen fracaso en la gente que ama a Dios, y no estamos llamados a fracasar en las crisis. Y Pablo está advirtiendo a los hermanos de Corinto. Estos días el Señor me ha estado ministrando a través de la primera carta a los Corintios. El domingo pasado prediqué en Miami sobre otro pasaje, y a veces pienso que he estado en estos días pensando mucho en los 15 años de esta iglesia. Yo me pongo en agosto así, meditativo. Primero, porque agradezco a Dios todo lo que Dios ha hecho. Y segundo, porque me permite el paso del tiempo y las experiencias vividas analizar muchas cosas que he visto de lo que pasa con la gente frente al llamado de Dios para su vida. Y puedo como interpretar mejor lo que eran las preocupaciones del apóstol Pablo con las diferentes cartas a las diferentes iglesias. En el capítulo 9, desde el verso 24, Pablo le hace el primer señalamiento a la iglesia de Corinto en cuanto a la negligencia. Y esto es vital porque las crisis van a tener un impacto más fuerte en nuestra vida en la medida que esté nuestra salud espiritual. Ustedes han escuchado a los médicos que dicen: no, él pasó la operación y se recuperó bien porque estaba bien de salud. Pero otra vez se dicen: se complicó o fue más difícil la recuperación. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas de salud. Así pasa en la vida espiritual. Y Pablo está diagnosticando a la iglesia de Corinto. Y aquí le señala el problema de la negligencia. Y utiliza dos ejemplos de competición deportiva para darle la revelación de una verdad espiritual. Y dice a partir del verso 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, ahí está la exhortación. Corran de tal manera que obtengan el premio. Todo aquel que lucha, ahora toma la lucha. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Y sigue diciendo, verso 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. ¡Wow! ¿Cuánto está diciendo ahí? Y yo no me quiero extender, pero quiero desmenuzar un poquito eso. Él dice, hermanos, la carrera cristiana se corre para ganar. Aleluya, aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. La carrera cristiana no se corre para participar, ni para comenzar, ni para meterse en una moda. Cuando Dios te llamó con propósito de que tú llegues a la meta. Aleluya. Oh, el proyecto de Dios no es de comienzo o de participación, es de alcanzar una meta, alcanzar un premio, alcanzar el final. Y por eso dice, yo no corro para entretenerme. Yo no corro como a la aventura. Déjame ver si yo doy para cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no corro para ver si doy para cristiano. Yo corro para llegar a la meta. Yo no peleo para golpear el aire. Uppercut, jab de izquierda, recto de derecha. No. Yo no peleo para entretenerme y hacer apaviento. No. Sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo me entreno, yo me sacrifico, yo me abstengo, yo batallo contra el diablo, yo me voy de rodillas, yo ayuno, pero yo no estoy jugando a cristiano. Yo tengo un propósito, yo voy a llegar a la meta. Yo no sé si aquí hay gente que han entendido, tu final es la meta, es llegar a la meta, es ganar el premio. No salir para entretenerme, salir para llegar. No pueden descuidarse y quedarse como vagos, le está diciendo Pablo, como si ya ganaron la carrera solo por participar. Ay, llegué a la eliminatoria, ay, clasifiqué para la semifinal, para los cuartos de final, para los octavos de... No, tienen que con diligencia entrenar cada día, hacer todos los sacrificios que sean necesarios, porque ustedes solo tienen una opción: ganar la carrera, llegar a la meta. No hay segundo ni tercer lugar, es ganar la carrera. Muchas veces en la vida cristiana, en el paso del tiempo, nos ponemos negligentes. Y eso es lo que Pablo está atacando en ese momento. La negligencia, la pesadez, el descuido nos saca de la competición. Hay atletas con un gran talento. Yo he escuchado, sobre todo en el caso de los peloteros, que uno entiende mucho, que dicen, no, ese pelotero, ese va a ser una estrella de Grandes Ligas, tiene las 5 herramientas. Es cuestión de tiempo, de que desarrolle el cuerpo, que madure y comience a producir. Todo el mundo está esperando porque tiene el potencial. Pero de repente le dan $1 millón, el muchacho se aloca, cree que tiene que beberse toda la cerveza que produce la cervecería y cree que debe hacerle caso a todas las fufurufitas que se le acercan, y vienen y comienzan a cerrar discotecas. Yo pago. Y creen que el dinero no se le va a gastar, y con todo el potencial creen que van a conseguir otro $1 millón más y le van a dar otra oportunidad, y de repente se dan cuenta que teniendo todas las cualidades se quedaron fuera de servicio.
Lo perdieron todo. ¿Por qué? Por negligente. No quisieron seguir jugando, ya no iban al play, el sol le picaba, ya no se querían doblar, no seguían consejos de los entrenadores, no le prestaban caso a la orientación de quien más sabía, de quien le llevó hasta ahí, no le prestaban atención a los fundamentos del juego que le habían dado. Se descuidan, no entrenan, no hacen ejercicio, no duermen bien, no se alimentan bien. ¿Y entonces en qué terminan? En fracaso. Por negligente, todo el potencial que tenían se quedó simplemente en una expectativa. No pasó nada de lo que pensaban que iba a pasar. Eso pasa en la vida cristiana. Hay mucha gente con potencial que se ha quedado en el camino. Hay mucha gente con potencial que se ha quedado con la etiqueta gran prospecto. Pero de repente llegas a la conclusión, fue un gran fracaso. Nada pasó. Nada pasó. ¿Y por qué no pasó nada? Por negligente. Se confió. No se enfocó en que había una meta que alcanzar. No se enfocó de que el triunfo no se puede celebrar hasta que no se alcanza. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. No celebres hasta que no tenga la victoria. En el siguiente capítulo, en el segundo caso, Pablo le advierte de la falsa seguridad. Y fueron los versos que leímos al principio. Y utiliza como ejemplo a los padres, a los ancestros del pueblo de Israel allá en el desierto, en el Éxodo. Todos disfrutaron de las bendiciones. Y esto me gusta muchísimo porque enfoca un aspecto que para mí es importante. Dice, todos disfrutaron de las bendiciones de Dios. Todos disfrutaron del cuidado. Todos disfrutaron de la provisión. Todos fueron testigos del poder de Dios. Pero finalmente el resultado no fue el mismo para todos. Yo lo voy a leer porque no quería leerlo para no extenderme. Pero mire, eso a mí me pegó fuerte. Dice, porque no quiero, hermanos. Así comienza Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis, que desconozcan que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Es decir, fueron testigos del poder de Dios. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, todos vieron que el mar se abrió. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero aquí viene la noticia fea, verso 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. La mayoría de ellos no lograron la meta. Se murieron en el desierto. No le agradó a Dios lo que pasó con ellos. Fueron un fracaso. Cuando medité en esto, vino esta expresión a mi vida. Oh my God. La mayoría se quedó en el desierto y no llegó a la meta. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? En el mismo pasaje está la respuesta. Fíjese, y yo creo que eso le aclara la mente sobre cosas que le pasan a mucha gente. Fíjese la respuesta. Estas cosas sucedieron, dice Pablo a los hermanos de Corinto, para ejemplo de nosotros. ¿Para qué? Y aquí comienza a mencionar los errores del pueblo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Y mire, préstele atención a esto. Se sentó el pueblo a comer
y a beber, y se levantó a jugar. Déjeme, si a usted le pasa lo mismo que a mí. Cuando yo leí eso, yo dije, pero esto no pega. Me habla de idolatría, y entonces dice que el pueblo se levantó a sentarse a beber, a jugar, a entretenerse. Idolatría. Dice que eran idólatras, y lo que hicieron fue que se levantaron a jugar, a beber y entretenerse. Entonces dije yo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Y el Espíritu Santo trajo iluminación a mi espíritu. Una de las cosas de la autosuficiencia espiritual, cuando ya nos creemos que nos la sabemos toda, cuando ya creemos que somos evangélicos por default, cuando ya creemos que tenemos el premio ganado sin haber llegado a la meta, cuando ya creemos que a nosotros nos toca la salvación por el dedo de Dios, ¿en qué caemos? En esa autosuficiencia y nos descuidamos y nos envolvemos en el entretenimiento y las cosas superfluas que espiritualmente no suman nada a nuestra vida. Mi padre y yo en estos días analizábamos el comportamiento de la iglesia del Señor en este tiempo. Y los cristianos unos añitos antes, todos los días de fiesta eran para hacer cosas espirituales. Aquí en la República Dominicana, los cristianos, día de fiesta, retiro. Día de fiesta, campaña. Día de fiesta, viaje evangelístico. ¿Sí o no, Diezbón? Eso eran los evangélicos. Eso eran los evangélicos. Atrévase a hacer algo ahora un día de fiesta. Yo tengo que ir con mi familia para la playa. Yo tengo un viaje para el hotel. Yo tengo un viaje para el exterior. Hay unas cantidades de fechas ahora que la iglesia ni loco puede hacer nada, porque los hermanos no están en búsqueda de Dios, sino que se levantaron, como dice aquí. ¿Se levantaron para qué? Para entretenerse, para comer y beber y a jugar. Y muchos han convertido esa conducta en un objeto de su adoración. Yo conozco personas que tienen vacaciones varias veces en el año. Familias que se van a hoteles, a campos, a casas de veraneo varias veces en el año. Y eso no está mal. Pero cuando tú ves su servicio a Dios, entonces como que las cosas no emparejan. Y dicen que Dios es lo más importante en su vida. Pero tú te das cuenta como que no hay un match ahí, no hay un balance en esas cosas. Simplemente es un discurso que no es respaldado por las acciones. La autosuficiencia, el confiarse, fue el gran error del pueblo judío, y terminaron en la idolatría del entretenimiento. Y sigue diciendo Pablo: ni tentemos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por manos del destructor. Ahora, quiero así rápido señalar que cada una de estas cosas que Pablo señala como la razón por la cual de la mayoría de ellos Dios no se agradó, fue porque a pesar de ser pueblo de Dios, a pesar de ver la gloria de Dios, a pesar de tomar el alimento espiritual todo, a pesar de todo ser hijos de Dios, a pesar de Dios haber tratado con todos, muchos de ellos fueron idólatras, codiciosos de cosas malas, fornicaron, tentaron al Señor y murmuraron. Hay mucha gente que dice que le sirve a Dios y piensa que puede convivir con una conducta pecaminosa al mismo tiempo. Y yo digo que son de las señales de la decadencia espiritual, a pesar de estar una persona en una iglesia.
No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Óigame bien, y lo digo con amor, con pesar, con dolor, con toda la responsabilidad que debo ponerle a esta declaración. Hay mucha gente que creen que pueden vivir al mismo tiempo una vida de impiedad y una vida cristiana. Y eso no es posible. Pastor, ¿y cómo es que se hace eso? Oh, que siendo cristianos murmuran. Que siendo cristianos son adúlteros y fornicarios. Que siendo cristianos son mentirosos. Que siendo cristianos son críticos de todas las cosas que se hacen. Que siendo cristianos hablan mal de su pastor, hablan mal del liderazgo de la iglesia, hablan mal de todo el hermano que se pasa por el frente y no hace lo que ellos quieren. Esa era la conducta de los que murieron en el desierto. Dios le mandaba maná, Dios le mandaba codornices, Dios le mandaba la nube, Dios le abría el mar, Dios lo cuidaba de los enemigos, Dios mataba a las alimañas, Dios todos los días bendiciéndolo, y ellos siempre quejándose, ellos siempre murmurando, ellos siempre haciendo lo mal hecho, hasta que un día Dios dijo: no van a entrar. No van a entrar. No van a entrar, ya. No lo soporto más. No lo soporto más. Es fuerte, es triste, pero hay que decirlo. Esto significa que muchas veces, estando en el camino, nos quedamos codiciando las cosas del mundo, las conductas del mundo, o practicando cosas que a Dios no le agradan. Los corintios pasaban por esto, y Pablo, inspirado por el Espíritu, les advirtió. Dice: miren, la historia de nuestros ancestros quedó como ejemplo para que a nosotros no nos pase lo mismo. Déjense de estar con esa falsedad. Dejen esa conducta. Porque por eso es que cuando viene la crisis no hay base espiritual para responder. Vivimos en una generación de cristianos que viven dudando de si Dios lo ama o si Dios está con ellos. Igualito que el pueblo judío. Lo botaron del empleíto. Yo no sé si Dios me ama. Yo no sé si yo doy para esto. Yo no sé, pastor. Mi vida es un martirio. Ay, mándeme a la Llorona. Le detectaron, le dijo el médico: veo una cosa rara, te tengo que hacer una colposcopía. Eso es, ¿verdad? Ese está bien. O una copia de esa que te meten una cosa dentro para ver qué es lo que se ve ahí. Ay, llévenme a oración. Yo no sé. Hermano, usted va a trabajar en el ministerio de Ujiere hoy porque le toca en el grupo número tal. Ay, yo no sé. Mi vida. Hermano, ¿y por qué tú estás así? Me dijeron que puedo tener algo. Y yo pensé que después de yo ser cristiano, nada me iba a pasar. Ustedes se ríen, pero hay muchas caras que yo lo he visto ahí. Así que no te rías de ti mismo. Entran en crisis. Las crisis lo desenfocan. Pierden el enfoque.
Los corintios creían que guardando las apariencias, participando de los rituales, sin tener una verdadera intimidad con Dios, estaban seguros de que todas las cosas buenas le iban a pasar y que le iban a superar sin ninguna dificultad. Y eso es autoconfianza. Eso es poner su fe en las formas sin haber sinceridad de una comunión con Dios. Los seres humanos somos muy dados a eso. Guardamos las apariencias. Y yo le voy a decir, hermano, dejemos de estar haciéndonos ideales de lo que somos. Vamos a ser sinceros con Dios y sinceros con todo el mundo. A Dios le agrada la sinceridad, comenzando en nuestra relación con Él. Cuando usted meta la pata, venga delante de Dios y dígale: Señor, la regué, hice un disparate, perdóname, Señor. Yo necesito que tú me restaures. Yo necesito que tú me levantes. Yo necesito volver a sentir tu presencia. No voy a seguir engañando a media humanidad, creyéndome hasta mi propia mentira de que soy un santo, cuando el primero que sabe que no lo soy, soy yo. ¿Por qué? Porque esa sinceridad es lo que me va a dar la fortaleza espiritual para sortear las crisis que pueden venir realmente a mi vida. No me quiero extender, pero es riquísimo lo que el apóstol Pablo habla aquí. Y en resumen pudiéramos decir que las situaciones de crisis, él le está diciendo, van a llegar como le llegaron al pueblo judío en el desierto. Crisis de agua, crisis de alimento, muchas cosas le llegaron en el desierto. Ahora, ¿cómo respondían? ¿Cómo tú respondes a las crisis que vives? ¿Qué sale de tus labios cuando viene un problema a tu casa? Cuando se muere un familiar cercano, ¿qué es lo que surge? ¿Qué es lo que brota de tu ser interior? Yo creo que ese es un análisis que debemos hacer. Y debemos trabajar con esa realidad, sin máscaras. Porque si vamos con sinceridad delante del Señor, el Señor nos va a ayudar a superarla. Los corintios creían que cumplir con la iglesia era suficiente y no cultivaban su vida espiritual. Quiero decirle a todo el que me escucha, tienes que cuidar tu vida espiritual. Si tu salud, si tu vida espiritual no está buena, no vas a poder sobrepasar las crisis que pueden llegar a tu vida. Concluyo con dos ideas finales en esta hora. Préstale atención. No todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador van a llegar a la meta. La realidad es que muchos se quedarán tendidos en el desierto. Esa es la realidad. Lucas 9:62 dice Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que mira hacia atrás califica para el reino de los cielos. Ya lo demostró, no califica. Si miró hacia atrás, demostró que no califica. Quizás si lo intenta otra vez y lo hace mejor, entonces va a calificar. Pero cuando se retiró, demostró que no había entendido, no era consciente, no era apto para el reino de los cielos. Otros se levantarán, llegarán precariamente. Ahora, no depende, aunque es importante, de la provisión de Dios. Esa provisión es importante porque nos dará la oportunidad de ser espiritualmente fuerte. Pero el que se sirva, y yo le digo porque el Señor trató conmigo esto. Cuando
el Señor me llamó al ministerio, yo decía, yo me voy a ocupar de siempre garantizar una buena comida espiritual. Me voy a esforzar, aunque me cueste. Procuraré que cualquier persona que yo ponga a predicar en ese altar será una gente que lleve alimento espiritual. Y eso es bueno, eso es importante, eso es determinante. Pero en un momento yo entré en crisis delante del Señor, porque decía, Señor, ¿cómo si di la comida? Hay gente que la aprovecha y hay otros que comen la misma comida y parece que no le aprovechó. La provisión es importante. La alimentación, el maná es importante. Pero más importante es la actitud, la decisión del que recibe el llamado de Dios frente a ese llamado. Muchas crisis van a venir a nuestras vidas y muchas van a producir crisis de fe, pero una reacción positiva, una restauración dependerá de la salud espiritual que hayamos desarrollado o la fortaleza espiritual que hayamos adquirido con el entrenamiento en las cosas de Dios. Por eso es oportuno citar los versos 11 y 12 del primera carta de Corintios 10 que leímos al principio. Dice, todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, viva mosca. El que piense estar firme, viva espantado. El que piense estar firme, esté atento. No te duermen tus laureles. No, ya el Espíritu Santo me bautizó, ya hablé en lengua, ya tuve un cargo en la iglesia, ya serví en esto. No. Esto no se termina hasta que tú llegas. Esto no se termina hasta que allá te pongan tu corona. Esto no se termina hasta que te den la bienvenida en el cielo. Venid bendito de mi Padre. Esto no se termina hasta llegar a la meta. No te lleves de los halagos de la gente, sino llevamos de la gente. Hace rato que fuéramos santos canonizados. Si no lleváramos a la gente, no, tú eres el pastor más tremendo. Tú eres el siervo, la sierva más tremenda. Tú eres, es más, los ángeles andan haciéndote campaña, porque tú, alcalde del cielo, de la Nueva Jerusalén. Y usted se lleva a la gente te pone allá en la nube. Y yo digo que aunque mucha gente lo hace con buena intención, el diablo es que le dirige la boca. ¿Para qué? Para que te eleven a un estado de fantasía y tú te descuides. Dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, yo serví, Dios me usó, gloria a Dios, pero sigo con el mismo empeño, sigo con la misma dedicación, sigo con el mismo esfuerzo, sigo haciendo los mismos ejercicios, me sigo levantando de madrugada a orar. Pero mira que ya tú tienes 5 años haciendo eso, sí, pero no he llegado a la meta, tengo que seguir entrenando. Esta carrera no se puede detener. Yo no me puedo levantar mañana con calambre, yo no me puedo perder la elasticidad de los músculos. Tengo que saltar obstáculos, tengo que vencer dificultades, tengo que pasarle por encima a principados, a potestades. Mi espada tiene que estar desenvainada, tengo que estar entrenado en la batalla, lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Cada día debo pelear por mi salvación. Cada día debo esforzarme. Cada día debo anhelar llegar a la meta. Que vinieron ustedes, el país participó en los Juegos de Lima Panamericanos. Estaban todos los atletas. Búsquenlos ahora están descansando. Descansaron después que consiguieron la medalla.
¿Tú sabes qué significa? Que hasta que no te pongan tu corona, tú no dejas de entrenar, tú no dejas de prepararte, tú no dejas de alcanzar, soñar con alcanzar la meta. Todas estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mantente enfocado. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.